Todos hermanos, bendiciones, buenas noches con todos, amén. Vamos a tomar la palabra el día de hoy. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar del verso 4 hasta el 8. Amén. Hechos 8 del 4 al 8 dice así de esta manera. Voy a dar lectura en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hasta el 8 nada más. Amén. Hoy quiero hablar de algo importante. Siempre en la escuela de evangelismo estamos tratando ya de poder personalizar, ¿verdad? Hemos escuchado muchos mensajes, hemos escuchado ya muchos entrenamientos y ahora estamos en la parte de la aplicación. ¿Cómo puedo aplicar el evangelio en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida? Por eso hoy quiero hablar acerca del evangelismo en Samaria. El evangelismo en Samaria. En Samaria. Y estamos tomando como punto de partida Hechos 8 del 4 al 8. Y hoy tenemos personas, hermanos, que nos están visitando desde Chile. Demos un aplauso a Cristo. Amén. Que hay aquí personas que desde Chile Dios los ha traído para que puedan escuchar el evangelio aquí en Perú. Amén. La semana pasada, en la escuela de evangelismo, estuvimos hablando de 3 elementos importantes. ¿Cuántos se acuerdan? Habíamos hablado, primeramente, de que es muy importante el mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje tenemos que llevar nosotros al campo? ¿Qué mensaje es el que Dios nos ha dado para poder llevar al campo? Si nosotros no conocemos el mensaje, entonces, cuando nuestros ojos se abran a la dificultad, al problema que tiene el campo, no vamos a saber dar la respuesta correcta. Porque yo, como mensajero, tengo que entender muy bien el mensaje que Dios me ha dado a mí, no a otro, a mí, y me dio la respuesta para toda mi vida. ¿Cuál es el mensaje que Dios me ha dado a mí? Cuando hubo un problema en el mundo entero, y se acuerdan ustedes, bueno, como nos visitan voy a tener que hacer un bosquejo pequeño. Nosotros sabemos que hemos sido establecidos, ¿verdad? Esto es un principio, establecidos en Dios con la imagen y la semejanza. Y por eso el hombre que ha sido establecido en Dios, Dios le ha dado la imagen, la semejanza para que se pueda relacionar con Dios. Y eso es a través de ¿qué? El culto. No hay otra forma de relacionarse con Dios sino solo a través del culto. Por eso, ¿a qué tenemos que aferrarnos nosotros como evangelistas? Solo a la palabra. Porque ¿cómo puedo yo encontrarme con Dios? A través de la palabra. Porque Dios es espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos tocar. Y como Dios es espíritu, tengo que aferrarme muy bien a la palabra. ¿Para qué? Para que orando con la palabra yo pueda relacionarme con Dios. Por eso, aferrándome a la palabra y orando, no solamente me relaciono con Dios, sino que también recibo ¿qué? Sanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero esto se vio interrumpido, esta felicidad, porque hubo un pacto en Génesis 2:17. Este es el pacto de gracia o de vida que Dios le da a su creación y le dice: de todo lo que yo he creado es bueno, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo puedes tocar. Es un pacto de vida. Dios
quiere que vivamos en lo que Él dice. Si nosotros vivimos fuera de lo que Él dice, vendrá, siempre algo pasa, siempre algo sucede. Por eso, cuando este pacto se rompe y Adán y Eva desobedecen este pacto, ¿qué pasa? El pecado entra en el mundo y también el desastre y la maldición, y Satanás toma totalmente dominio total del ser humano. A esto le llamamos pecado original o separación del hombre con Dios. Esto es bien importante entenderlo, porque este es el mensaje que yo tengo que tenerlo primero para mí. Porque yo tengo que creer en Cristo. ¿Por qué no María? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no otras personas? ¿Por qué no? Porque solamente se nos ha sido dado a nosotros una promesa para poder restaurarnos. Génesis 3:15, después de que el pecado entró al mundo, y no solamente el pecado, sino como consecuencia que hubo una sentencia. Esta sentencia, ¿dónde está? En el verso 16 al 19 del capítulo 3, pero Dios nos da a nosotros ¿qué? Una respuesta. ¿Y qué nos dice? La simiente de la mujer va a destruir ¿qué? La cabeza de Satanás. Esta es la respuesta que Dios nos da. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando y está profetizando a Cristo. Está profetizando a Cristo que vendría a morir en una cruz y que la serpiente le mordería el talón porque iba a ir a la cruz, pero Cristo en la cruz le iba a romper ¿qué? La cabeza. ¿Eso qué significa? Iba a destruir su autoridad, iba a destruir su dominio, pero Satanás sigue existiendo hasta ahora. Él sigue vivo, sigue actuando, pero también Cristo sigue actuando. El Espíritu Santo también sigue actuando ahora. O sea, no solamente Satanás. Por eso tenemos que entender, por eso este es el mensaje que tenemos que predicar. Desde Génesis 3:15, Dios nos da el Evangelio y lo traspasa. Por eso que nosotros tenemos que encontrar siempre este núcleo. Desde Génesis 3:15, Génesis 6:14, ¿de qué habla? El arca. Dios que le dice a Noé, hazte un arca para ti y para tu familia. ¿Qué simboliza el arca? Cristo. Si tú entras en Cristo, te salvarás. Si tú estás fuera de Cristo, serás destruido. Está hablando del arca. Sigue traspasando el pacto y en Éxodo 3:18 le dice, solo con la sangre, el sacrificio, solo con la sangre podrán ser liberados. Porque Israel estaba cautivo, Egipto lo había tomado, lo había dominado, por más de 400 años habían estado esclavizados, pero a pesar que vinieron las plagas, para los egipcios las plagas fueron maldiciones, desastres. Para los hebreos las plagas fueron milagros. Por eso ellos cuando pusieron la sangre fueron liberados. No los liberó las plagas. ¿Qué lo liberó? La sangre del Cordero. ¿Qué nos libera? La sangre de Cristo. ¿Qué tipifica el sacrificio? La sangre de Cristo. No es sangre de animal. Por eso ellos vuelven a olvidarse del pacto, no lo pierden. Se olvidan del pacto otra vez y otra vez Babilonia los toma cautivo. Y Dios le dice esta palabra al profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Con esta palabra otra vez son liberados, pero se volvieron otra vez a olvidar del pacto y otra vez cayeron ¿qué? Colonizados. ¿Dónde? En Roma. Y por eso otra vez Dios le da esta palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Y Juan 19:30, lo que fue profetizado en Génesis 3:15 se cumplió. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario? Consumado es. Todo ha sido
terminado. Y esa es la respuesta que yo tengo que disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al campo, tengo que entender cuál es el problema que el hombre tiene. El hombre no tiene simplemente el problema de la economía, no tiene solamente el problema de la familia, no solamente tiene el problema de la pobreza, no. El problema del ser humano radica en haberse separado de Dios. El hombre está separado de Dios. ¿Por qué causa se ha separado? Porque en el Edén, Adán y Eva pecaron. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gente pregunta, ¿por qué estoy lejos? ¿Por qué estoy destituido? Y hay que explicarle, no es porque tomas, no es porque peleas, es porque nuestro abuelito Adán, nuestra abuelita Eva, ellos desobedecieron a Dios y el pecado original entró, y eso también nos alcanzó a nosotros, porque todos venimos de Adán y Eva. Por eso es esto, que es un problema espiritual, solamente tiene que tener una respuesta espiritual. No se resuelve con ninguna otra cosa. Por eso nosotros los evangelistas tenemos que tener esta respuesta para toda nuestra vida. Ustedes son los evangelistas que estuvieron en este campo de la oscuridad y que ahora poseen la luz de Cristo está brillando en ustedes hacia la eternidad. Esto es el evangelio, este es el mensaje que tenemos que predicar, no hay otro mensaje que predicar. El testimonio mío puede ayudarme a abrir una puerta, pero lo que tú viviste no es el evangelio. A nadie le importa que fuiste un borracho, que pegaste, que eres pegalón, a nadie le importa que estuviste preso, a nadie le interesa eso. La gente quiere saber por qué estoy sufriendo, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Por eso ustedes, cuando tengan la oportunidad y se abra una puerta para hablar el evangelio, no hablen lo mismo que los demás, directamente hablen el evangelio, prediquen a Cristo, presenten a Cristo. ¿Por qué? Porque tu experiencia, tu testimonio fue lo que Dios hizo contigo, pero no con todos es igual. Puede que al hermano Dios le haya dado una respuesta, no sé, cualquiera que sea. Yo tengo otro tipo de respuesta que Dios ha preparado para mí. Todos no tenemos la misma respuesta. Por eso hay que predicar simplemente a Cristo, que Él dará respuesta a cada uno conforme Él ha preparado en su tiempo y en su horario. Por eso tenemos que predicar solo Cristo. Amén. No hay otro mensaje. Y les decía, el mensajero es tan importante. El mensajero es importante, ¿por qué? Porque si el mensajero no ha experimentado el evangelio, no ha experimentado este evangelio, entonces tiene los ojos entenebrecidos, está ciego. Por eso, como no han experimentado el evangelio, Cristo con una pregunta quiso explicar el evangelio incluso a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres una religión más. Entonces, de acuerdo a cómo yo perciba la respuesta en mi vida, voy a mirar a Cristo. Si recibí una sanidad porque oraron por mí en el nombre de Cristo, voy a pensar, Cristo solo sana. Por supuesto que Cristo sana, pero Cristo no solo sana, Cristo salva y te resuelve el problema de tu destino y de toda tu vida. Si Cristo hace un milagro en tu vida, y si no entiendes, no te han explicado esto, solamente Cristo es milagros. Eso fue lo que dijeron. Tú eres Elías. Cristo, por supuesto que Elías es un profeta, pero Cristo no es Elías. Elías tuvo muchos milagros, hizo muchas cosas, ¿verdad?, grandiosas, pero Cristo no es Elías, ¿verdad? Juan el Bautista tampoco, ¿verdad? Jeremías tampoco, una religión más tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo no es solo milagros, no es solamente movimiento social, no es solamente filantrópico,
no es simplemente ir a un templo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la respuesta de Dios para el problema del mundo, y el evangelista, el mensajero, tiene que percibir este evangelio. Por eso tienen que entrar en esto. No solo predicamos evangelio, sino solo el evangelio. No solo hablamos de Cristo, sino solo hablamos de Cristo. Amén. Y cuando hacemos esto, podemos realmente entender esa unicidad. Esa unicidad. Pedro fue el primero que utilizó este nombre. Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Hechos capítulo 3. En Hechos 3, del 1 al 5, encontró un cojo. ¿Y qué fue lo que le dijo? No tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Los evangelistas, si tienen evangelio, darán evangelio. Si tienen a Cristo, darán a Cristo. Pero si tienen estrés, tienen problemas, tienen dificultades, van a ir al campo a dar estrés, a dar problemas, a dar dificultades. Los evangelistas, los mensajeros, son tan importantes como el mensaje. Porque si el mensajero no entiende el mensaje, ¿para qué voy al campo? Mejor no voy, porque voy a ir a hacer más mal que bien. Los que vamos al campo, vamos porque conocemos el problema que el hombre tiene. Si yo no conozco el problema de la humanidad, ¿cómo voy a ir al campo? ¿Para qué? Si me encuentro con alguien, estoy sufriendo, como el cojo, dame algo, le voy a dar comida. ¿Le cambió el destino? No. ¿Le doy ofrenda? ¿Le cambió el destino? No. ¿Acaso Pedro no tenía nada? ¿Se tocó? Hoy no tengo nada. Yo estoy seguro que Pedro tenía alguna moneda por ahí. Tenía. ¿Pero qué le dijo? Lo que yo tengo físicamente no va a cambiar tu destino, no va a cambiar tu dueño, no va a cambiar el desastre de tu vida, pero lo que yo tengo espiritualmente, Cristo, eso te va a cambiar el destino. Por eso le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso es lo que tenemos que llevar al campo, no llevar otra cosa, solo Cristo. Cuando vayan al campo, lo que tienen que hablar es eso. Por eso Pedro fue al que le dijeron: no vuelvas a hablar de ese nombre, te prohibimos. ¿Sabe qué dijo él? En Hechos 4:12, él dijo: no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Qué es eso? La unicidad. No hay nadie más. Por eso, solo Cristo. Amén. Y no solamente eso, si creemos en solo Cristo y entramos en esta unicidad, vamos a entrar ¿en qué? En la recreación. Todo empieza a ser recreado. No solamente Dios me sana, sino que me salva, me restaura y me da una nueva vida. Amén. Eso es una recreación. No lo puede hacer el dinero, no lo puede hacer nada en esta vida, solo Cristo. La restauración. Algunos que no lo entienden siguen todavía luchando. No hagan eso ya. Por eso hablamos también acerca de ¿qué? El campo. El campo se ve afectado si el mensajero no entiende el mensaje y va a hablar otra cosa en el campo, se verán los frutos. Si el mensajero no predica el mensaje correcto, el campo que está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque no hay evangelio, hay tinieblas, hay oscuridad. Así dice Isaías 62, 60, verso 2. Así dice: tinieblas y oscuridad han cubierto toda la tierra. ¿Qué es eso? Génesis 3, Satanás está dominando el mundo. Por eso el campo que está ciego, si un mensajero, alguien no conoce el mensaje y resplandece la luz aquí, este campo que está ciego se va a convertir en un campo de desastre. De desastre. Por eso, si el mensajero entra a un campo, pero no predica a Cristo, entonces se ve, hay más destrucción, más drogadicción, más alcoholismo, más. ¿Por qué?
Porque no estoy predicando el mensaje correcto. Y si no predico el mensaje correcto, se ve. Yo veo, por ejemplo, los campos, hay tanta gente que predica ahí, pero los campos no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque están predicando métodos, estrategias, están predicando todo tipo de cosas. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque para que el campo ciego no caiga en desastre, solamente tengo que alumbrar, ¿qué? Isaías 61, que dice: alumbrar la luz de Cristo. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz sobre ti y la gloria de Jehová está sobre tu vida. Se acaba todo ahí. No es cualquier cosa. ¿Dónde está el secreto aquí? La gloria de Jehová, el Dios Trino en tu vida. Pero si no lo entiendes, no lo disfrutas, entonces tampoco el evangelismo va a tomar lugar en tu vida, porque es importante el campo. El campo solo puede cambiar cuando me encuentro con Cristo. Por eso cuando los veo a ustedes endormecidos, cansados de sueño, los miro y digo: ni vengan para orar por ustedes, por favor, ni vengan. Ni vengan, de verdad, ora por mí, nada. Ustedes tienen más evangelio que cualquier pastor del mundo, porque esto es evangelio puro lo que yo les estoy dando. Amén. Ustedes esto solamente predican en los seminarios, pero sin embargo ustedes lo escuchan todos los días, están tan endormecidos, lo escuchan, ya saben hasta lo que voy a escribir, hasta saben cuando me equivoco un versículo, pero ¿dónde están fallando? No pueden disfrutarlo. ¿Dónde están fallando? No pueden aplicarlo. ¿Dónde están fallando? No pueden llevarlo al campo. Solo lo saben, solo lo escriben, solo lo escuchan. Así como los creyentes, ¿me encuentra cualquier creyente? Bendito hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado, en victoria. Los miro, pero su cara no dice que están bendecidos, prosperados, en victoria. Su cara dice que están sufriendo. Y con esa cara quieren ir al campo a evangelizar. Nadie te va a escuchar, nadie te va a oír. Por eso ustedes tienen que disfrutar, tienen que mostrar que Cristo es real, tienen que mostrar que Cristo realmente les cambió el destino a ustedes, tienen que mostrar que realmente que Cristo vive. Si no entienden eso, no va a pasar nada. Esto hablamos el viernes pasado, y hoy ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar acerca del campo de Samaria. Por eso, en el campo de Samaria, tengo que entender cómo realmente yo puedo salvar el campo de Samaria. Todo tiene un comienzo y todo comienza. Todo comienza ¿cómo? Con oración. Todo comienza con oración. Ya tengo el mensaje. Estoy disfrutando esto como mensajero y veo la condición del campo, está ciego, porque el evangelio no ha llegado, solo hay religión, solo hay idolatría, hechicería, adivinación, solo hay sortilegio, solamente hay esas cosas, por eso hay desastre. Alguien tiene que ir y brillar la luz de Cristo, si no, nunca va a cambiar su estado. Samaria estaba igual, Samaria está igual, hay ciegos, cojos, endemoniados. Samaria es un campo donde la ciencia y la medicina no pueden hacer nada. Es un campo donde espiritualmente están en desastre, han caído completamente. Y yo, ¿cómo tengo que evangelizar este campo de Samaria? ¿Cómo tengo que comenzar? Oración. Oración. Por la mañana, yo como evangelista, por la mañana, ¿cómo tengo que orar? Por la mañana tengo que tomar la dirección para todo mi día. Tengo que tomar la dirección para todo mi día. Porque si yo tomo una dirección incorrecta, entonces voy a caer otra vez en estrés, en ansiedad, en depresión. ¿Por qué? Porque por la mañana tomé una dirección incorrecta. Por la mañana, ¿cómo tengo que orar? Señor, permíteme disfrutar de la bendición y el poder del Dios Trino en mi vida. Padre, permíteme, Señor, que Cristo pueda ser mi dueño. Esa tiene que ser mi dirección.
Si ustedes oran por la mañana y comienzan dando su día, su mañana en una dirección incorrecta, entonces tendrán un día de victoria. Pero si toman una dirección incorrecta, caerán otra vez en afán, en ansiedad, depresión. El evangelio no funciona, yo oro a Dios, sí, pero por la mañana disfruta el Dios Trino. El Padre me ha dado su palabra y voy a orar con esa palabra porque Él da siempre su palabra antes de hacer algo y la cumple. Amén. Porque eso fue lo que le dijo a Abraham. ¿Cómo no le voy a contar a mi amigo lo que yo voy a hacer? La oración. ¿Me entiende? Por eso, por la tarde, como ya le di la dirección correcta a mi día, por la tarde, todo lo que pueda venir a mi vida, ansiedad, depresión, estrés, cualquier acontecimiento que pueda venir a mi vida, todo lo convierto en oración. Lo que veo, lo que escucho, lo que me sucede, aun si caigo en ansiedad y depresión, todo lo convierto en oración. Amén. Por la noche, como ya para mí tomando la dirección en la mañana es todo, por la tarde es tan fácil cambiarlo todo en oración. Y en la noche, ¿qué hago? Comienzo yo a organizar las respuestas en mi vida de la mañana y la tarde, y esto, ¿qué hace? Cambia mi estado espiritual, lo cambia completamente. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes lo puedan entender hoy. Amén. Que puedan cambiar su estado espiritual tomando la mañana la dirección correcta, orando por la tarde y cambiarlo todo en oración, porque si tomas la dirección correcta es tan fácil y tan sencillo cambiarlo todo en oración. Y por la noche, organizando la palabra y las respuestas, cambien su estado espiritual. Amén. Entonces, lo segundo, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? Pablo se dio cuenta exactamente cuál era el método para salvar Roma, para salvar el mundo. Y por eso él se concentró. Hechos 17:1, Hechos 18:4 y Hechos 19:8 se concentró en los jóvenes. Por eso estamos levantando los remanentes. Tesalónica, Corinto y Éfeso. Él entró a todas esas sinagogas. Habían remanentes, habían jóvenes que tenían que escuchar el evangelio. ¿Sí me entienden, no? Por eso nosotros estamos concentrados ahora salvando a los remanentes. Y no es que los adultos no sirvan, es que no se puede levantar un remanente si un adulto no se levanta. Por eso ustedes son tan importantes que puedan tomar la palabra y orar, porque ustedes son la plataforma para que los que vienen detrás puedan continuar. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes lo puedan hacer así. ¿Por qué tenemos que levantar a los jóvenes? ¿Por qué tenemos que darle el evangelio a los jóvenes rápidamente? Es algo urgente. Porque Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernaciones, huestes de maldad que están operando en los aires. Por eso tenemos que levantar rápidamente a los remanentes. ¿Cómo? Enseñándoles a ellos no solamente el culto, no solamente leer la palabra, enseñarles a entrar en la oración. Amén. Y no solamente ellos, ustedes que son los evangelistas, los remanentes que Dios les ha llamado, entren en un tiempo de oración. Amén. De la mañana, tarde y noche. Pastor, ¿por qué tengo que orar tanto? A esto, ¿sabe cómo lo llamamos? 24 horas. ¿Por qué tenemos que orar mañana, tarde y noche? Así, 24 horas. Porque Satanás también trabaja 24 horas.
Por eso tienen que orar 24 horas. Amén. No es algo que escuchen términos, no. Como Satanás trabaja 24 horas, ¿cómo hay que orar? 24 horas. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan realmente entender esto. Y hay que enseñar a los remanentes, no solamente orar solos, hacer equipos de oración. Amén. Hay que hacer que se reúnan entre 2, entre 3 y se pongan a orar. Es más, ahora tenemos el Zoom. Por Zoom pueden conectarse a orar. 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos si es posible, pero oren. ¿Cómo tienen que orar? Aferrados a la palabra. Si se aferran a la palabra y entran a la oración, Dios no va a tener otra opción más que responderles, porque Él dice así en Juan 14:14, nada me has pedido en mi nombre, pídemelo y yo te lo concederé, yo lo haré. Por eso hay que enseñar a los remanentes a recibir respuestas. Amén. Tienen que recibir respuestas. Si ellos reciben respuestas, nadie los podrá engañar. Si ellos reciben respuestas, no importa cuántas religiones puedan estar en el mundo, ellos se aferrarán solo a la palabra. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Nadie puede relacionarse con Dios si no es solo por su palabra. Que alguien me venga a decir a mí, estuve hablando con Dios ayer en la noche, la zarza ardió en mi cuarto. Yo diría, ¿tiene problema mental o algo le está pasando? ¿Sabe por qué? Porque Dios, por más espiritual que seas, no podemos encontrarnos con este cuerpo con Dios. Si tú llegas a hablar con Dios con este cuerpo, te mueres, te fulminas al instante. Pablo dice que él fue en espíritu, fue raptado, sin embargo, cayó como muerto. Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, dice que fue en el espíritu y cayó como muerto. Si en el espíritu cayó como muerto, ¿cómo vamos a hablar con Dios con este cuerpo pecaminoso? ¿Será que se puede? Mueres al instante. Su santidad te mata. Por eso, nosotros que estamos hoy aquí recibiendo esto, Satanás, Juan, capítulo 16, 11 al 14 dice que Satanás está engañando al mundo entero. Segunda de Corintios 4:4 dice que él es un imitador y se hace llamar Dios de este mundo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, él está atacando a las personas. ¿Cómo? A través de fortalezas, a través de argumentos y a través de altiveces. Nos está trayendo engaño. ¿Para qué? Para no cumplir el plan de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que mantenerse firme y no puede dividirse por las palabras de las personas. Satanás siempre está utilizando estos métodos, estos caminos para dividirnos. ¿Para qué? Para no cumplir el plan de Dios nada más. Porque al final, por eso tenemos que aferrarnos solo a Cristo. Amén. Mateo capítulo 12, 28 al 30. Cristo está hablando acerca de esto y dice, Satanás está haciendo casas en la vida de los no creyentes. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y nosotros hoy tenemos que entender cómo podemos solucionar todo esto. Solamente con Cristo. Solamente con Cristo. No hay otra forma. El nombre que Satanás más teme, que más aborrece y que más odia, y el nombre que le hace ponerse de rodillas, Cristo. ¿Entienden? Por eso el reino de Dios es todo y la llenura del Espíritu Santo. Los bendigo en el nombre de Cristo, que puedan entender eso. Segunda de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas han terminado. Amén. Todas son hechas nuevas. Amén. Por eso, la moral, la ética es muy importante. Es algo que tenemos que tener. Moral, ética, diligencia. Pero eso no puede cambiar tu destino. Eso
no puede terminar las 3 maldiciones que hemos recibido por el pecado original. Eso no nos puede dar salvación. Pero si crees en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas terminan y el reino de Dios, amén, está esperando por los evangelistas que tienen a Cristo en su vida. Amén. Por eso, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes? Si saben eso, disfruten, por favor. Esa es la bendición más grande que hayamos nosotros podido recibir. Es algo grandioso. No es grandioso el carro que tienes, no es grandioso la casa que tienes, no es grandioso lo que tú puedas tener. Que seas templo de Dios es lo más grandioso que tú puedas tener. Amén. No importa si Dios está en la vida de alguien. Si un rey se quedara a vivir en una casa que no es tan bonita, esa casa se convierte en un palacio porque es el rey. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, por más débiles que seas, si eres la casa de Dios y el rey está ahí, eres la persona más valiosa de este mundo. Amén. Por eso, creyendo en Cristo, predicando a Cristo, no solamente somos sanados, somos liberados de nuestro destino para siempre. Por eso, como evangelista, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar nuestra Samaria. Cuando leemos este versículo de Samaria, ¿qué es lo que encontramos? El rey David, él hizo un reinado grandioso y él preparó todo para el templo, pero dejó todo ese reinado a su hijo Salomón. Y Salomón, claro, como tenía tanta sabiduría, todos los pactos antiguamente se sellaban con matrimonio. Entonces, cuando venían a visitarle los reyes para hacer alianza, entonces le hacían casar con su hija. Y llegó a tener 1000 mujeres. Y las mujeres estaban tan aburridas, que habían tantas ahí esperando. Al año podía haber a la justa uno. Y estaba ahí. ¿Y qué hicieron? Le dijeron: mi rey, estamos tan aburridas, permítenos por favor levantar altar a nuestro Dios. Y Salomón se lo permitió. Y fue ahí donde él mismo cayó en ese tipo de desastre de idolatría. Y vemos que por esa causa, vemos que Israel se ve afectado también. Por eso que Samaria, ¿de dónde nace? Samaria nace de un reino dividido. Porque Samaria nace del reino del norte. Porque Israel se divide por un tema de impuestos y todo ello. Entonces se divide reino del sur, reino del norte. Y Asiria conquista el reino del norte. Y claro, todas las personas del reino del norte son llevados, ¿verdad?, a Asiria, y también son mezclados con otras naciones. Más adelante también el reino del sur fue también invadido así de esa manera. Pero sobre todo los samaritanos nacen de la mezcla entre los asirios y otras naciones más. Y nace esa raza, la cual los judíos odiaban porque decían que no era una raza pura. Y claro, Galilea estaba también hacia el norte. Mire cómo lo odiaban los judíos a los samaritanos, porque se habían mezclado de una manera increíble, ¿no? Todas las etnias habían entrado ahí, que para ir a Galilea simplemente podrían ir directo por esa línea del norte, pero ellos se daban una vueltaza con el fin de no pasar por Samaria. A ese punto odiaban a Samaria. Pero sin embargo, Felipe en Hechos capítulo 8 del 4 al 8, él va y evangeliza Samaria. ¿Qué les quiero decir, evangelistas, seminaristas que están aquí? Hay veces que humanamente no se puede predicar a las personas que odiamos. No se puede salvar a las personas que nos persiguen. No se puede humanamente, de verdad, hablar del evangelio a las personas que de repente no nos llevan bien. Pero en Cristo
tenemos que realmente a veces superar todo eso y hablarles el Evangelio. Porque son personas que no conocen a Dios. ¿Qué más esperan ustedes? Miren ustedes, ¿qué es una Samaria? Los hijos que odian a sus padres. Eso es una Samaria. ¿Qué es una Samaria? Los padres que aborrecen a sus hijos. Es una Samaria. Y si los remanentes están viviendo en esa Samaria, tienen que tomar muy bien el pacto para salvar su Samaria. Las personas es el lugar donde hay rechazo, hay odio y hay todas esas cosas. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan tener en su corazón el pacto para poder evangelizar su Samaria. Amén. Que puedan realmente evangelizar a toda criatura. ¿Por qué? Porque estas personas, como están sin Dios y han caído en el pecado original, en lo carnal, y solamente quieren la bendición física y no a Dios, estas personas, ¿qué es lo que necesitan? Hay que mirar ahí otra vez lo obvio. ¿Qué es lo obvio ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo necesario? ¿Y qué es lo absoluto? Predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Y fue lo que Felipe hizo. Por eso la conclusión fue lo que Felipe hizo. ¿Qué fue lo que Felipe hizo? El verso 8 dice: hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué significa eso? Cuando el Evangelio se predica, todas las tinieblas y la oscuridad se quebrantan. Cuando se predica a Cristo, Samaria será conquistada. Cuando se habla solamente del poder de Cristo, el odio termina, el rechazo termina. Amén. Y hay gran gozo en aquel lugar. Por eso ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solamente predicar a Cristo. No prediquen otra cosa, no hablen otra cosa. A veces quieren ser psicólogos. Ahora yo escucho a los pastores. ¿Son pastores o son psicólogos? No lo sé. Pero todos sus mensajes centrados en consejería. El mundo no necesita consejería. El mundo necesita el mensaje del Evangelio. Solo Cristo puede romper las 3 maldiciones en tu vida. Solo Cristo puede cambiar tu destino. Solo Cristo puede hacer nueva criatura. Solo Cristo puede alumbrar en medio de la oscuridad. Solo Cristo puede traer gozo donde hay tiniebla y oscuridad y son quebrantadas en el nombre de Cristo. Por eso hay que predicar solo Cristo. Y tienen que irse al cielo hablando de solo nada más. Ahí se acaba todo. Los bendigo, evangelistas, seminaristas que están aquí y remanentes, que puedan entregar su vida solamente por el Evangelio. Amén. Porque este Evangelio de paz es lo único que puede traer gozo. Y Cristo habló de esto: mi paz os dejo, mi paz os doy. Este es el Evangelio de paz. Juan 14, 27. Amén. Vayan y puedan proclamar el Evangelio. Conviertan el lugar de rechazo, el lugar donde los padres están odiando a los hijos a los padres, y las familias no se pueden ni ver, y hay tantas cosas. Esa es tu Samaria. Amén. Vayan con la paz del Evangelio y pongan gozo en ese lugar de tiniebla y oscuridad. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que puedan tomar esta palabra y puedan orar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te doy las gracias. Señor, permítenos tener el tiempo de la mañana y tomar la dirección correcta para toda nuestra vida. Permítenos, Señor, convertir todo en oración. Y permítenos, Padre, cambiar nuestro estado espiritual al ordenar las respuestas y tu palabra por las noches, Padre. Señor, ayúdanos para poder ver, Señor, el campo de Samaria, que está en desastre, destrucción, que está en vacío, Señor, que está en división, que podamos realmente, como Felipe, Señor, trascender todo ello y podamos llevar el Evangelio, Padre. Porque solamente el Evangelio, Señor, puede restaurar, puede cambiar el campo de Samaria. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y que al salir de este lugar
podamos convertirnos en esos verdaderos evangelistas que están establecidos en estas 7 torres, que caminan por estos 7 itinerarios y no se pierden de las 7 señales. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo que está vivo y viene por segunda vez, hemos orado. Amén y amén.